El precio del compromiso roto, parte 6. Los asesinos contratados empezaron a atacar a mujeres y hombres. Uno de ellos perseguía incansablemente a una dama, y cuando ella pensó que hasta ahí llegaría su vida, aparecía su salvador, Rías, quien acabó inmediatamente con todos y cada uno de los asesinos, salvando así a la población del ataque. Pero como en toda lucha, también recibió heridas. De pronto Sia notó una pequeña sonrisa en la cara de su hermano, por lo que sabía que aquí había gato encerrado. Pero en un descuido, uno de los asesinos estuvo a punto de lastimar a Ercia, pero para su suerte, ahí aparecía su ángel de la guarda, quien con un golpe de autodefensa dejó inconsciente al hombre, y rápidamente fue hacia Ercia muy preocupado, para saber si estaba herida. Ercia estaba perfectamente bien, pero no entendía cómo él, al ser un papa, puede utilizar ese tipo de golpes. Aunque al poco rato los caballeros imperiales llegaban, pero ya la situación estaba bajo control. Horas después, los caballeros asistían a todas las víctimas. Ercia y Asriel estaban junto al carruaje, y al ver que el papa se había ensuciado, le pedía ir a cambiarse. A los pocos minutos aparecía su hermano preguntando si es que ella estaba bien. Ercia le comentó que Asriel estaba en el carruaje, cuando de pronto uno de los marqueses más poderosos e influyentes del imperio se acercó a ellos para agradecerles por haber salvado a su hija. Este hombre era uno de los más renombrados de la clase alta, famoso por ser el pez gordo de la región oriental. Ercia sabía que con este incidente ahora muchas personas se encontrarán en deuda con los Fecentera. Luego de todo esto, Ercia le preguntó a su hermano si es que había obtenido el resultado que deseaba, y Rías estaba feliz, porque todo lo que había planeado salió tal como lo quiso. Aunque casi, Ercia sale lastimada, pero su hermano le decía que estaba tranquilo, porque sabía que el papa la iba a proteger, e incluso le insinuaba que de seguro el papa es mucho más fuerte de lo que ella piensa. Al poco rato, Asriel bajaba del carruaje y Ercia nuevamente estaba en duda, porque quería conocer todo del papa. Ercia sentía más curiosidad por Asriel. Le preguntaba si alguna vez aprendió a manejar bien el cuchillo. Asriel, nervioso, cambió de tema y más bien le dijo que ahora quien debe cuidarse mucho es ella. Ercia se daba cuenta de que algo él le estaba ocultando, pero aún no entendía por qué estaba enojada con él, si se supone que ellos dos están en una relación de acuerdos. Pero aún así estaba tan molesta que ni siquiera le dio su mano cuando Asriel la quiso ayudar a subir al carruaje, pues odiaba que le mienta y que le oculte cosas. Un poco más noche, Ercia le pidió a su hermano que le ayude a practicar el manejo de la espada. Rías no comprendía el motivo de su petición, aunque Ercia le dijo que simplemente es porque necesita aprender a defenderse, porque no siempre estará con él o Asriel. Rías no quería practicar porque tenía mucho sueño e incluso le puso la excusa de que estaba recuperándose de su hombro, pero su hermana sabía perfectamente que eso es una mentira, así que lo retaba. Si quiere marcharse a dormir, primero tiene que vencerla, y a los pocos minutos Rías venció a su hermana en el duelo. Rías ayudó a su hermana a levantarse y le decía que esto no es ni la mitad de lo que él puede hacer. Le contaba que había luchado en la guerra y que incluso Alfredo fue llamado demonio de sangre. Era mucho más cruel que él y podría decirse que gracias a él ganaron la batalla. Él era un niño que parecía tan brillante, pero se había convertido en un guerrero sangriento. Y todo gracias a la enseñanza de Ercia. Ercia le decía que ella simplemente le había enseñado cosas básicas, ya que el emperador y la emperatriz no querían que Alfredo tuviera ningún poder, pero al final ella había hecho lo correcto, ya que muy pronto Alfredo, al ser su aliado, le será de gran utilidad. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, Alfredo se dirigía a la oficina de Arnons por órdenes del emperador, quien le había pedido que tomara clases de príncipe heredero. Pero obviamente el príncipe heredero era arrogante, le echaba en cara lo diferente que son ellos dos. Quise ignorarlo, pero esta vez Alfredo lo sorprendió, diciéndole que qué pasaría si él deseara tener el puesto de príncipe heredero. A la mañana siguiente, el príncipe se encontraba intranquilo recordando las palabras de Alfredo y de cómo él le había dicho que desde mucho antes Alfredo había sido una molestia desde que empezó a llamar a Ercia hermana, ya que al parecer él no había entendido su lugar en el palacio. Pero esta vez Alfredo ya no se iba a dejar intimidar por el príncipe heredero, y a pesar de que este egocéntrico le decía que tan pronto como él tome el trono lo eliminará inmediatamente, Alfredo le dejó en claro que ya no es un niño al cual puede acosar, y que si antes no había intervenido era porque pensaba que no debía aspirar a algo más.
Así que no debe estar tan orgulloso. Más bien, ahora debe tener miedo, porque si se trata de habilidad, él es mucho mejor que el famoso príncipe heredero. Estas palabras cavaron muy fuerte en la memoria del príncipe heredero, quien se quedó muy inquieto. Pero al poco rato uno de los sirvientes llegaba para informarle que Nevea no había bajado a desayunar, que incluso no responde ante el llamado. Esta vez el príncipe decidió ir personalmente a verla. Mientras tanto, en su habitación Nevea recordaba las crueles palabras del príncipe, en donde siempre la comparaba con Ercia. Ash se encontraba junto a ella, y Nevea le preguntaba si alguna vez él había visto a la princesa heredera, porque quería saber cómo se veía. Ash le contó que era elegante y hermosa. Nevea sabía perfectamente que era diferente a ella. Ash, para tranquilizarla, le dijo que la diferencia entre la ex princesa y ella es que ella lo había escogido a él porque tiene un gran corazón. Pero de pronto fueron interrumpidos por el príncipe heredero, quien, como todo un machista, se acercaba a ella para reclamarle por tener gente humilde a su servicio y no comportarse como la princesa que es. Y sin esperar a que ella mencione palabra, este tonto le pidió a sus caballeros que echen del castillo a Ash, y antes de marcharse de la habitación de Nevea, la amenazó diciéndole que si esto vuelve a ocurrir, su familia no estará a salvo. Y Nevea simplemente lloraba. Por otro lado, Ercia y Asriel jugaban una partida de ajedrez y obviamente Asriel le llevaba mucha ventaja. Ya llevaba muchas partidas ganadas. Ercia no entendía por qué esta vez no podía ganar si siempre a su hermano le gana. Pensaba que quizás Asriel está haciendo trampa, usando su poder divino, pero él le decía que no. Así empezaban nuevamente otra partida, pero esta vez Ercia era la ganadora. Asriel, con una sonrisa, se daba por vencido y le decía que ahora sí con eso está satisfecha. Pero Ercia quería seguir jugando hasta igualar las veces que él le ganó. De pronto, una doncella ingresaba para comentarle que había llegado una carta de Ash, en donde menciona que fue expulsado del Palacio Imperial. Ercia se asombró mucho, así que dejó el juego para la próxima vez. Asriel se marchaba dándole privacidad y Ercia se encontraba nerviosa. Pensaba que quizás el príncipe descubrió que Ash era un infiltrado de la familia Fecentera, pero a su vez sabía perfectamente que si las cosas fueran así, el príncipe no lo hubiese dejado ir, sino más bien lo hubiese tomado como rehén. De pronto la doncella le contó del motivo, que lo habían visto a él y a Nevea juntos. Ercia ante esto se asustó. Le preguntaba si Ash está bien y la doncella le comentó que Nevea se había llevado a Ash a su casa. Ante esto Ercia se daba cuenta de que el plan había dado resultado. Un poco después, Rías y Ercia se dirigieron hacia el pueblo en donde se estaba llevando a cabo una ejecución del vizconde Mara, quien había hecho cosas muy malas y además era codicioso y le gustaba apropiarse de territorios que no le pertenecen, delitos que lo llevaron a la ejecución. Además que dentro de su casa habían encontrado todas las pruebas necesarias para incriminarlo y es por eso que fue ejecutado. Luego de eso, ambos se marchaban, y de regreso a casa vieron a los habitantes del pueblo que habían ayudado antes, que estaban felices y contentos. Rías le comentaba a su hermana que si decide mostrar su rostro, de seguro la van a alabar. Ercia sabía perfectamente que ellos deben estar agradecidos con su hermano y Asriel no con ella, y en el fondo, estaba feliz, porque de seguro el príncipe heredero debe estar muy molesto con que alaben a los Fecentera. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, el príncipe heredero estaba furioso, porque habían actuado sin que él hubiese aprobado la ejecución del vizconde Mara, pero con las pruebas que habían encontrado en la casa del vizconde, pues fue más que suficiente para su ejecución. Además, también estaba el detalle de los rumores de que Ercia se había marchado con un sacerdote. Incluso mencionaban que la familia Fecentera se había convertido en una de las más ricas del imperio. Todo esto era por los planes que Ercia había tenido para el príncipe heredero. Sin embargo, ahora ya no son de él, y eso lo está amenazando y acorralando, tal como si fuera un ratón enjaulado. Un poco más tarde, Asriel visitaba a Ercia. Quería saber si ella estaba feliz, ya que había conseguido lo que deseaba, y ella obviamente había logrado su cometido, porque lo que quería era derribar la autoridad del príncipe heredero, ya que mediante eso, así la familia imperial se arruine, el imperio no caerá, sino solo el poder corrupto que existe en él. Ahora su siguiente paso era abrir un juicio contra la familia imperial, por utilizar su poder para cometer atrocidades contra sus ciudadanos. Y es por eso que la familia Fecentera se había unido al templo, para utilizar su poder junto al templo y derribar a la familia imperial. Y ese momento ya había llegado. Asriel sonreía porque pensaba que él estaba siendo usado por Ercia, pero era lo contrario, porque él
la estaba utilizando. Y como el príncipe heredero no sabía nada de lo que ella tenía planeado hacer, de seguro su primer ataque sería para el templo. Y así fue como el príncipe heredero envió a sus hombres al templo para que ejecuten lo que habían planeado. A la mañana siguiente el mayordomo llegó a ver a Rías, quien había trabajado toda la noche. No había dormido nada, incluso se había olvidado de enviar la carta a sus padres. Por eso el mayordomo, que ya tenía todo preparado, le dio una hoja de papel para que escriba. Rías, sin tener opción, empezó a escribirles que estaban bien. Les contó que su hermana ahora tiene el cabello corto y que le queda hermoso, tal y como cuando era niña. Incluso le mencionaba que el papa se está quedando en casa con ella. Mientras tanto, Ercia se dirigía al comedor en donde ya estaba Asriel esperándola. Antes de proceder a comer, él decidió hacer una oración. Y Ercia, para que él piense que no es una maleducada, también oró. Luego de esto, como sabía perfectamente que Asriel ya tiene que regresar al templo, quería pasar un poco más de tiempo con él. Así que le pidió jugar nuevamente ajedrez, porque necesitaban la revancha, ya que no podía creer que él le haya ganado como 40 veces. Asriel, para no jugar, le decía que él había hecho trampa y por eso le ganaba. Pero Ercia se había tomado muy en serio el juego, así que ahora Asriel, si quería que ella se quede quieta, debía perder a propósito. Pero ella le leía la mente y le pidió que dé todo de sí, que no se deje ganar. Rías, que los observaba desde la puerta, sonreía, porque se daba cuenta de que su hermana estaba feliz junto al papa, y es mucho más feliz de lo que era en ese palacio. Mientras tanto, los padres de Ercia recibieron la carta de Rías. Lo leían y estaban ansiosos por ver a sus hijos. Querían terminar todo lo que tenían pendiente de inmediato para poder estar con ellos. El padre de Ercia estaba preocupado y le preguntaba a su esposa si realmente estaba segura de querer ir al palacio, ¿ella sola? Pero la madre de Ercia era muy fuerte y valiente y sabía que es la única manera en la que podría enfrentarse al emperador. Por otro lado, Ercia en su habitación se encontraba muy pensativa, hasta que de pronto se acercó a la ventana porque sintió un olor a sangre. Cuando abrió las cortinas vio a Asriel. Ella le preguntaba si estaba bien, ya que olía a sangre. Asriel se sintió muy contento al ver la preocupación de ella. Le contaba que el templo está en llamas y que por ese motivo necesita volver de inmediato, aunque él ya había tenido planeado irse en la mañana, pero no sin despedirse de Ercia, porque luego de que él se marche, se volverán a encontrar en el festival de fundación del imperio, y por ahora le pedía que descanse. Y aunque a Ercia no le agradaba para nada la idea de no verlo, no tuvo de otra que dejarlo ir. A la mañana siguiente el mayordomo llegaba a la oficina en donde estaba Ercia. Le comunicaba que su hermano quería comer la última comida con el papa, así que había pedido que baje al comedor. Ercia se negó diciéndole que tenía mucho trabajo que hacer, que más tarde comería. Más bien le pidió al mayordomo que llame a Lilia, quien a los pocos minutos ya estaba con ella y le comentaba lo que le había pedido la última vez a su hermano, y que ya estaba listo. Así le entregaba el informe sobre Siria Eden. Ercia recordaba que cuando la conoció tenía un aura deslumbrante y muy astuta, y que con solo una palabra cautivaba e incitaba a las personas que la rodean. Pero ahora era diferente, y Ercia quería restaurar su reputación, para que así Siria se una a ella. Ercia esta vez decidió visitar la casa de Eden a escondidas, y le pidió a Lilia que se prepare. De pronto en la oficina aparecía su hermano para contarle que ya el papa se marchaba, así que deberían ir juntos a despedirlo. A los pocos minutos Rías salió a despedir al papa y se disculpaba con él porque su hermana estaba muy ocupada. De pronto la puerta de la mansión se abría y Asriel pensó que era ella, pero aparecía una de las sirvientas con un paquete que había pedido que se lo entreguen al papa, y era nada más y nada menos que la capa que él le había dado a Ercia. Y con esto Asriel se marchó de inmediato. Ercia observaba cómo se marchaba, pero si no salió a despedirlo es porque sabía que está empezando a tener sentimientos por él, y eso no es bueno. Al poco rato su sirvienta aparecía para comunicarle que ya lo había entregado, y así ahora Ercia le ordenó que limpie todos los rastros que el invitado haya dejado. Pero Ercia en el fondo estaba muy triste. Un poco después, mientras estaba en el comedor, Rías se sorprendió mucho al ver que las sirvientas estaban ocupadas. Su hermana le comentó que era porque les había ordenado limpiar todo. Rías quería saber por qué no fue a despedir al papa, pero Ercia le cambió la conversación diciendo que se rumora que los movimientos del marqués al romper su compromiso con la señorita Siria era inusual, y que al parecer se había unido al conde Eden para presentar una solicitud al gremio de asesinos, y que lo más seguro es que desea eliminar a su hija Siria, ya que no le gusta ser avergonzada
avergonzado y la ruptura del compromiso entre ellos dos de seguro manchará la reputación, por lo que debe deshacerse de ella lo más pronto posible. Era por eso que Ercia había decidido salir de inmediato y encontrarse a Siria, porque necesita conocerla antes de que muera. Mientras tanto, Siria se había reunido con un hombre, quien le informaba que la princesa Fecentera había saludado los barrios pobres de las islas, pero también habían rumores sobre ella de que su prometido la había dejado sola y que muy pronto va a morir. De pronto Ercia aparecía dándole un empujón a esas chismosas para que se callaran. Una de ellas, como no reconoció a Ercia, quería que ella se disculpara, y Ercia no lo iba a hacer. De pronto Siria, al verla, rápidamente salió corriendo. Ercia quiso ir tras ella, pero estas mujeres querían que se presente oficialmente y se disculpe por haberles faltado el respeto. Ercia, que no tenía tiempo, les dijo que pertenece a la familia Fecentera, y así a estas mujeres casi les da un infarto, pues habían ofendido a una familia muy prestigiosa. Tras eso, Ercia salió corriendo detrás de Siria y la encontraba en un callejón siendo acosada por unos maleantes. Ercia, al verlo, se dio cuenta de que eran los asesinos contratados por el padre y el ex prometido de Siria. Siria estaba asustada porque no sabía qué le iban a hacer. Quería saber quiénes le habían ordenado su muerte. Y estos malvados, incluso al verla tan hermosa, querían divertirse un poco con ella antes de eliminarla. Siria en el fondo sabía que su ex prometido era el culpable y les decía que si ella iba a morir, entonces morirán todos. Sacaba un pequeño prendedor de su capa, el cual era como una pequeña daga. La clavó en el hombre y él, muy furioso al ver que lo lastimó, la iba a golpear. Pero justo en ese momento Ercia dio órdenes a Lilia para que atacara, y junto a otras mujeres acabaron con la vida de esos asesinos. Siria estaba asombrada, y más cuando de pronto una mano se extendió frente a ella. Ercia, en un descuido, fue atacada por uno de los asesinos, pero inmediatamente fue apuñalado por Lilia. Al caer el velo que cubría a Ercia, Siria se dio cuenta de que se trataba de la princesa Fecentera y se quedó muy asombrada. Después de este tremendo susto, Siria platicaba con Ercia. Estaba muy agradecida con la princesa por haberla ayudado. Estaba dispuesta a devolverle su ayuda. Incluso le decía que cuando regrese a casa le contará a su padre sobre la ayuda que había recibido de ella. Pero Ercia la tomó por el brazo diciéndole que no puede volver a casa, porque quien había ordenado su asesinato, aparte de su ex prometido, también fue su padre, y ella no lo podía creer. Hasta que Ercia le entregaba la nota en donde claramente Siria reconoció la letra de su padre, y eso la devastó por completo. Ya no tenía a dónde ir, así que Ercia ofreció llevarla consigo. A la mañana siguiente, Siria despertaba en una habitación hermosa. No comprendía cómo las cosas habían cambiado tanto de la noche a la mañana. Todo había sido como una pesadilla, porque nunca imaginó que su padre fuera capaz de querer deshacerse de ella. Pero a su vez también se pregunta por qué Ercia la ayudó. Ahora ya no sabía en quién confiar. De pronto, al salir de la habitación, se chocaba con el papacito de Rías, semidesnudo. ¡Órale, estás buenísimo, carnal! Ambos pegaron el grito del siglo, el cual se escuchó hasta el comedor en donde estaba desayunando Ercia. Al poco rato ya su hermano aparecía. Ercia, antes de que su hermano pronuncie palabras, le dijo que había traído a la señorita Siria, quien se quedará en la casa por un tiempo, por lo que le advertía que no ande por ahí mostrando sus cuadritos. Minutos después ya los tres desayunaban. Rías estaba molesto con su hermana y a su vez avergonzado. Le pedía disculpas a Siria y prometía no volver a aparecerse así en casa. Ercia le comentaba a su hermano que Siria debe estar muy confundida por lo ocurrido ayer, así que le pidió a Siria que descanse y ordene sus emociones. Esta vez Siria quería devolver la ayuda que le habían brindado y estaba dispuesta a pagar ese favor. Ercia ante esto le dijo que de ser así, tiene algo de trabajo que hacer. Pero antes de eso, Ercia le pedía que se alimente bien, y para eso pidió que traigan un montón de platillos. Siria estaba muy avergonzada porque era demasiada comida para ella. Ya en la tarde, Ercia le pidió a Siria que la acompañe a la cocina, porque iba a tener un gran trabajo, y era realizar 100 porciones de pan. Le contaba que como estaban distribuyendo cereales en los barrios marginales, esta vez pensó que sería buena idea también ofrecerles un poco de pan, y así ambas dieron inicio al gran trabajo, que era amasar, moldear y hornear el pan. Pero al final del día, lograron realizar su trabajo con éxito. Ercia le comentaba que ahora debían ser entregados y le preguntaba si le gustaría ir con ella. Un poco más tarde, Siria y Ercia fueron a los barrios marginales para entregar un poco de pan. Todos estaban muy agradecidos con Ercia por la ayuda, y después de eso, Ercia se acercó a Siria para comentarle que ahora debían ir a comprar un poco de ropa para ella.
Al poco rato ya se encontraban en la tienda del centro, en donde Ercia no solo compró todos los vestidos de esa tienda para Siria, sino que también le compró joyas e incluso zapatos. Siria estaba avergonzada, era mucho para ella, y pensaba que Ercia podría quedarse en bancarrota por esto, pero obviamente Ercia, al ser la hija de la familia fecentera, la más rica del imperio, ¿cómo podría quedarse en quiebra? Siria al final dejó que Ercia haga lo que quiera, porque era difícil persuadirla. De pronto Lilia aparecía para informarle que el incendio del templo ya estaba bajo control. Al poco rato Ercia y Siria regresaron a casa. Siria quería saber por qué era tan amable con ella, porque sabía que Ercia no es el tipo de persona que tendría lástima. Ercia esta vez iba a ser sincera con ella, así que le contó que la estaba ayudando porque necesita que ella brille intensamente, ya que se llevará a cabo un juicio contra la familia imperial, y ese día necesita que Siria capte la atención de la gente. Siria estaba tan nerviosa y le preguntaba qué pasaría si ella se niega. ¿Acaso la llevaría ante su padre para ganarse el favor del conde? Y Ercia nunca haría algo así. Si ella se niega, pues tampoco la va a obligar. Solamente le pedía que no cometa el mismo error de antes, de pensar que una persona lo es todo en la vida. Siria, después de lo ocurrido, no sabía cómo vivir, pero Ercia le aconsejaba que si no tiene una razón para vivir, debe crear una suya, ya sea venganza contra su ex o contra su familia. Así que le propuso que se utilicen mutuamente. Ercia, de pronto, tras pasar por el lago donde estuvo navegando con Azriel, recordaba ese momento y empezó a extrañarlo. Por otro lado, en el templo, Azriel enviaba una carta a Ercia y le decía a su ayudante que ya era hora de que la verdad salga a la luz, y así se dirigió hacia la sala de conferencias, en donde los ancianos del templo lo estaban esperando. A la mañana siguiente, Ercia recibió una carta del templo. Azriel en esa carta le mencionaba que el fuego del templo había sido apaciguada, aunque también sabía que ella no estaría alejada de las noticias sobre el templo. Pero aparte de eso, le explicaba que por la forma tan fría en la que se comportó con él cuando se marchó, sabía que todo estaba mal entre ellos, porque iniciaron mal, y que su contrato no fue justo, porque él tiene una carta a su favor. Le confesaba que él no había sido honesto con ella y que si aún no era tarde quería mostrarle todas las cartas sobre la mesa y pedirle perdón. Si ella accede a su petición, quizás puedan volver a jugar al ajedrez juntos. Ercia, al leer esto, le preguntó a su doncella si la tabla de ajedrez la habían tirado. La doncella le dijo que la habían guardado, y así Ercia se puso feliz. Le pidió a su doncella que la traigan de inmediato y a la sirvienta, que lo había guardado, le den una semana de vacaciones, pues estaba feliz ya que ambos se iban a sincerar. Mientras tanto, en el templo, Azriel estaba reunido con los ancianos del templo, los cuales estaban molestos porque la familia imperial se había robado la hija del oráculo. Querían que la devuelvan porque no les pertenece. Pero, en realidad, es Ercia, la verdadera hija del oráculo. Azriel estaba molesto y les decía que la hija del oráculo no es un objeto al cual pueden manipular. Uno de los ancianos le preguntaba a Azriel si en realidad Ercia ya sabe que ella es la verdadera hija del oráculo. El papa les dijo que no, pero estaba seguro de que muy pronto lo va a descubrir y que si eso pasa, nadie podrá manejarlo. A su vez, también estaban preocupados de que si se daba a conocer que Ercia es la verdadera hija del oráculo, las cosas salgan mal, ya que el templo siempre había sido perseguido por la familia imperial y por eso había tenido que acceder a sus ridículas exigencias. Pero al parecer ya era momento de liberarse de ese poder. Azriel les comentaba que Ercia verdaderamente desea la paz del imperio, y para eso necesita reunir fuerzas para poder vencer a la familia imperial. Ninguno de los ancianos pronunció palabra, por lo que Azriel dio por sentado que estaban de acuerdo. Así que le pidió a su ayudante que le traigan el testamento del papa anterior. Pero de pronto uno de los sacerdotes entraba muy nervioso, informándoles que el testamento había desaparecido. Y para Azriel, esta noticia fue como un balde de agua fría. Por otro lado, uno de los caballeros le entregaba al príncipe heredero el testamento del papa anterior. Nevea, que se encontraba ahí, estaba nerviosa, y más cuando el príncipe heredero le exigía que le diga si es verdad lo que se menciona en ese testamento y el por qué no aparece el nombre de ella como hija del oráculo, sino el de Ercia. Nevea ante esto tuvo que confesarle todo. Le contó que ella tenía un hermano al cual cuidaba porque estaba enfermo. Un día, un sacerdote del templo llegó a su casa y la llevaron ante el papa Azriel. Ellos le habían dicho que sabían que su hermano estaba enfermo
y que solo el templo podía curarlo, pero a cambio de eso había una condición, y es que ella debía hacerse pasar por la hija del oráculo. El príncipe heredero quería saber cómo es eso posible, más por el color de su cabello, pero Nevea le comentó que su abuela había migrado de un lugar lejano, en donde el color de cabello rosa es muy común, así que el color de su cabello venía heredado de su abuela. El príncipe heredero estaba furioso y no podía creer que una chica normal y corriente haya fingido ser la hija del oráculo, pues los había engañado. Nevea estaba muerta de miedo y le explicaba al príncipe que ella no había hecho nada malo, simplemente siguió las órdenes del templo. Arno estaba furioso porque se daba cuenta de que todo fue un plan elaborado por el templo. Recordaba lo grosero y cortante que fue con Ercia y se daba cuenta que todo este tiempo el templo era quien lo había estado manipulando. Se acercó a Nevea diciéndole que le gustaría acabar con ella de inmediato, pero no sin antes acabar primero con sus hermanos. Nevea no quería que nada malo le pase a su hermano, le pedía disculpas y además sus hermanos no tenían la culpa de nada. Incluso estaba dispuesta a hacer lo que él le pida a cambio de que no lastime a su familia. El príncipe al escuchar esto le pidió que vuelva a su hogar y viva como si estuviera muerta hasta que él le dé una orden. Solo así salvará a su familia. Nevea sin objeción se marchó, pero al mismo momento aparecía uno de los sirvientes para pedirle al príncipe que visite a la emperatriz ahora mismo. El príncipe no quería hablar con nadie, pero le informaban que la emperatriz no pasará de esta noche porque está muy enferma. Ya en la noche, alguien inesperado tocaba la puerta de la casa de Ercia, y era nada más y nada menos que Asriel. No comprendían qué hacía él en su casa a tan altas horas de la noche, pero Asriel le comentó que había algo urgente que tenía que contarle. Ercia le ordenó a su doncella que los deje solos y que les traiga un poco de té. Ercia quería saber qué había pasado, y Asriel le contó que el testamento del papa anterior había desaparecido. También le contó que habían muchos rumores de que hay personas que dudan de la hija del oráculo. Ercia no comprendía por qué robar ese testamento si la hija del oráculo había sido anunciada, a menos de que haya algo más en ese testamento. Asriel no pronunciaba palabra, simplemente recordaba su niñez. Sobre todo, la primera vez que conoció a Ercia. Ella le tendió una mano amiga y desde ese momento él quedó flechado por ella. Esta vez Asriel iba a ser sincero con Ercia, y para eso iba a empezar contándole la historia de cómo fue que ellos dos se conocieron cuando eran niños. Pero justo en ese momento, Lilia entraba para contarle a Ercia que la emperatriz ha fallecido. El funeral de la emperatriz se había celebrado de forma sencilla. Todos los nobles se deben abstener de banquetes y fiestas durante un mes, y todo el mundo se había vestido de negro durante 15 días para conmemorar a la emperatriz. Todo era tristeza. Según la ley imperial, el cuerpo de la emperatriz debía ser colocado en el palacio imperial, pero el emperador había decidido enviarlo con su familia, ya que esa fue la última voluntad de la emperatriz, ya que desde que se convirtió en esposa del emperador, nunca pudo visitarlos ni tener contacto con ellos, así que solo después de la muerte pudo regresar a su hogar. Ercia, que se encontraba en el funeral, lucía triste porque la emperatriz había sido como una maestra para ella. Le había enseñado muchas cosas. Asriel, con todo su cariño, consolaba a Ercia, pero a su vez, la muerte de la emperatriz también traía varias interrogantes. Y era cómo es que la emperatriz enfermó hasta que falleció, y nunca vieron a un sacerdote tratando de curarla. Es más, el templo nunca supo sobre la condición de ella. Ercia recordaba la nota en donde se mencionaba que en realidad lo de la emperatriz no era una enfermedad, ya que siempre había gozado de buena salud desde el inicio, y que había sido el emperador quien, según preocupado por la salud de la emperatriz, empezó a darle unos tés para que ella bebiera todos los días. Ercia estaba al tanto de eso porque siempre veía a una de las doncellas entrar con un té todos los días. Incluso una vez la emperatriz le había pedido a Ercia que se distancie del príncipe heredero, y aunque era la madre del príncipe, sabía que no tenía buenas intenciones con Ercia, además de que sabía también perfectamente que su esposo y ella nunca tenían expectativas iguales sino muy diferentes. Incluso Ercia había sido testigo de ver cómo un día la emperatriz se había desmayado, y de cómo poco a poco la salud de la emperatriz fue empeorando cada día, aunque luego de esa reunión ella nunca más pudo volver a verla. Asriel, al verla preocupada, le preguntaba qué es lo que pasaba. Ercia le comentó que estaba un poco insegura de que lo de la emperatriz en realidad no fue una enfermedad, por lo que el juicio debía llevarse a cabo rápidamente, pero de pronto el príncipe heredero aparecía delante de ellos y al verlos tomado de la mano enfureció.
Un poco después, Azriel y Ercia daban un paseo. Azriel quería volver con ella a casa para contarle todo lo que no había podido, pero de pronto el príncipe la tomó por la mano, la atrajo hacia su cuerpo. Ercia, furiosa, no entendía qué diablos estaba haciendo este hombre. Azriel también estaba molesto. Le decía que, aunque sea el príncipe, no puede hacer lo que desee, pero el príncipe estaba dispuesto a enfrentar al papa. Ercia, molesta, le pedía que la suelte, pero de pronto ese tonto le confesaba todo lo que estaba ocurriendo en el templo, o más bien con el papa, ya que ella en realidad sí es la verdadera hija del oráculo. Y Ercia, al escuchar esto, se quedó en shock. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta si les gustó y seguirnos en Dere Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!